Sensor IAT. ¿Qué es el sensor IAT? El sensor IAT es parte del sistema de inyección del vehículo, el cual es el encargado de medir la temperatura de aire de admisión, la temperatura que se encuentra ese aire que se utilizará en el motor para poder así quemarlo junto con la gasolina. ¿Por qué es necesario conocer la temperatura del aire de admisión? Lo primero que debemos de conocer es que el aire va a variar su volumen en relación a la temperatura. Esto lo que nos quiere decir es que cuando el aire está caliente, las moléculas de aire se van a ensanchar y por lo tanto ocuparán más espacio. Y cuando el aire se enfría, las moléculas de aire pues se van a hacer más pequeñas y podemos contener una mayor cantidad de moléculas en un mismo espacio. Lo vamos a representar con dos cilindros. El cilindro de la izquierda lo llenaremos con aire caliente y el cilindro de la derecha lo llenaremos con aire frío. Para este ejemplo lo vamos a llenar de la siguiente manera. Vamos a conocer que una mezcla ideal debería de ser de 14.7 partes de aire contra una parte de gasolina. En ese punto es la mezcla ideal para tener una combustión. El cilindro de la izquierda entonces lo vamos a llenar con aire caliente y vamos a decir que lo vamos a llenar con 14.7 partes de oxígeno o de aire. Las vamos a dibujar acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lo vamos a redondear a 14 partes. En este punto entonces la computadora ¿qué necesita hacer? Obviamente pues introducir una parte de gasolina para tener esa mezcla ideal o mezcla estequiométrica. Entonces la computadora envía un pulso de inyección poniendo también una parte de combustible. Esto será ejemplificado para el cilindro con aire caliente. Pero ¿qué pasa del otro lado? Es el mismo cilindro con las mismas dimensiones y esta vez lo llenaremos con aire frío. En esta ocasión, como el aire está frío, las moléculas serán mucho más pequeñas. Entonces podemos decir de manera de ejemplo que en este otro cilindro entrará el doble de moléculas que en el cilindro del lado izquierdo. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿Qué ha sucedido acá? En el cilindro del lado derecho, como las moléculas de aire están más frías, se tiende a tener moléculas más pequeñas. Por lo tanto, la computadora tiene que hacer una variación. Antes estaba trabajando con 14 partes de aire que estaban un poco calientes y le tuvo que poner una parte de gasolina. Ahora en el lado frío tenemos 28 partes de aire, por lo tanto la computadora debe de hacer una variación y poner, para tener una mezcla estequiométrica, 2 partes de combustible. Es por eso que necesitamos conocer la temperatura del aire para que la computadora sepa qué cantidad de gasolina le va a poner a esa mezcla. El sensor IAT es un sensor de tipo termistor. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sensor que va a variar su resistencia interna debido a las variaciones también de temperatura. Este sensor es del tipo de coeficiente negativo o NTC, el cual su forma de trabajo es la siguiente: a mayor temperatura, menor resistencia. El sensor IAT lo encontraremos ubicado en la carcasa del filtro de aire o en el ducto de aire de admisión. También lo podemos encontrar combinado con el sensor MAP o el sensor MAP. El circuito del sensor IAT está conformado de esta manera. La computadora enviará 5 voltios de señal hacia el sensor y también una corriente negativa para cerrar su circuito. En este punto, dependiendo de la temperatura, será el retorno de señal hacia la computadora y también la caída de voltaje. La computadora estará monitoreando la caída de voltaje de los 5 voltios positivos para determinar si la temperatura es alta o es baja. Funcionamiento del circuito del sensor IAT. La computadora enviará 5 voltios positivos y una masa para cerrar el circuito. Estos 5 voltios llegarán hasta el sensor de tal manera que topen con lo que es la resistencia térmica. Dependiendo de la temperatura, si la temperatura es baja, se encontrará con una resistencia demasiado alta.
lo cual le impedirá el paso a lo que son los 5 voltios enviados por la computadora. De tal manera que se quedarán de este lado, podemos ejemplificar 4 voltios y pasará únicamente 1 voltio. En este punto la computadora entonces detectará este voltaje alto sabiendo de que hay una resistencia alta, por ende una temperatura baja. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. En tal caso llegarán los 5 voltios otra vez hasta el punto de resistencia y en esta ocasión se quedará únicamente un poco de voltaje de este lado y pasará el resto de voltaje hacia el otro lado del circuito. La computadora entonces interpretará por medio de este voltaje bajo que se encuentra el aire con una temperatura alta. En este punto se cumple la regla del sensor NTC, que a mayor temperatura, menor resistencia. Podemos verificarlo acá: temperatura alta, resistencia baja; temperatura baja, resistencia alta. El primer paso para realizar nuestro diagnóstico e inspección será el siguiente. Lo realizaremos en coeo. Eso quiere decir que tendremos la llave puesta en ignición pero sin el motor arrancado. Procederemos a desmontar lo que es el sensor IAT, el cual lo encontraremos en la caja del filtro, y lo desconectaremos. Acá lo que realizaremos será verificar el voltaje, que debería de ser cercano a los 5 voltios en estos dos terminales. Procederemos a darle switch y a medir. Debido a que las espigas son demasiado pequeñas, introduciremos estos cables de prueba para así no dañar cada una de las espigas. En este momento ya tenemos el switch encendido y procederemos a realizar la medición, que debería de estar cercana a los 5 voltios. Medimos en cada una de las espigas. Como resultado tenemos 4.95 voltios. Eso quiere decir que el circuito se encuentra en buenas condiciones. La computadora está enviando lo que es la señal de 5 voltios y también el negativo para su funcionamiento. Si tenemos un problema relacionado con el sensor IAT y ya hemos revisado lo que es la alimentación de 5 voltios y esta es correcta en las espigas, podemos asegurar que el problema está relacionado directamente con el sensor IAT. En caso de no obtener la medición de 5 voltios en las espigas, debemos de proceder a realizar la siguiente medida. Las siguientes medidas constan de verificar la señal de 5 voltios y la señal negativa, que será de 12 voltios. Para ello lo que haremos será colocar nuestro multímetro en la escala de 20 voltios. La punta negra la colocaremos a batería y buscaremos 5 voltios en cualquiera de las dos espigas. En la primera no obtenemos nada. En la segunda deberíamos de obtener 5 voltios o un voltaje cercano a los 5 voltios. De no encontrar estos 5 voltios, podríamos decir que hay un problema, ya sea relacionado con el cableado que va hasta la computadora o de la propia computadora. Si obtenemos los 5 voltios de señal positivas, procedemos a buscar lo que es la señal negativa. Para ello colocaremos la punta positiva del multímetro a lo que es el terminal positivo de la batería y con la punta negra buscaremos lo que son los 12 voltios de corriente negativa en el sensor. Debemos de obtener cercano a los 12 voltios. De no obtener los 12 voltios en esta espiga, debemos de proceder a realizar el diagnóstico de la línea, ya sea problema de una línea que esté rota o de la computadora. La siguiente medición de coeo pues sería medir la resistencia de nuestro sensor IAT. Para ello nos colocaremos el multímetro en la escala de 20 kiloohmios y procederemos a medir las dos espigas. No importa en qué espiga midamos, puesto que al ser una resistencia no tiene polaridad definida. Realizamos la medición y nos da 1.95 kiloohmios de resistencia a temperatura ambiente. La siguiente prueba que podemos realizar será aplicándole aire frío a lo que es el sensor o aire caliente para verificar la resistencia.
Ahora procederemos a realizar la siguiente prueba de coheo, el cual consiste en verificar la variación de resistencia en base a la temperatura. Podemos hacerlo con una secadora de pelo, algo que sople aire, pero en este momento, como no poseemos ninguna de estas cosas, pues lo vamos a hacer con el mismo vehículo. Utilizaremos la calefacción del vehículo y el aire acondicionado para así poder soplar lo que es aire frío y aire caliente. Ubicaremos nuestro multímetro en la escala de 20 kiloohmios, encenderemos el aire, en este caso pondremos el aire caliente. Lo que haremos será medir la resistencia en relación a la temperatura con aire caliente. En este momento tenemos 1.7 kiloohmios a temperatura ambiente. Pasaremos a encender lo que es el aire caliente y trataremos de medir lo que es la resistencia. Podemos ver, ha ido bajando la resistencia poco a poco. Podemos verificar cómo con el aire caliente va bajando lo que es la resistencia. Si nosotros colocamos lo que es el aire frío, la resistencia irá aumentando. En ese momento hemos colocado el aire frío y la resistencia inicia a aumentar. La siguiente medición que realizaremos será en la modalidad COER, en el cual tenemos el motor arrancado. Para ello verificaremos el cambio y la variación del voltaje de salida de la señal del sensor IAT. Como podemos ver, en este momento tenemos 2.85 voltios de señal. De los 5 voltios que han ingresado, únicamente han retornado 2.85 voltios de señal, lo que será interpretado por la computadora para así de esa manera tener la relación de aire y combustible.